La traición de Judas. Una decisión que cambió la historia. ¿Alguna vez te has preguntado cuál fue el precio exacto de la traición más notoria de la historia? La historia de Judas Iscariote es un relato que ha fascinado y perturbado a generaciones enteras. Su decisión de entregar a Jesús por 30 monedas de plata no solo marcó el destino del mundo, sino que también nos ofreció valiosas lecciones sobre la fe, la avaricia y la redención. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con familiares y amigos. Ahora vayamos al video. La traición de Judas es un episodio que va más allá de la simple crónica histórica. Es una advertencia sobre los peligros de valorar el dinero por encima de todo lo demás. En un mundo donde la codicia y el materialismo pueden dominar nuestras vidas, la historia de Judas nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y valores. ¿Dónde está el verdadero tesoro? ¿En el oro y la plata, o en la fe y el amor? A través de la traición de Judas, también encontramos un mensaje de esperanza. Su arrepentimiento, aunque tardío, nos recuerda que nunca es demasiado tarde para buscar la redención. La historia de Judas nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz que brilla, ofreciendo la posibilidad de un cambio y una transformación. En este devocional católico, exploramos en profundidad la figura de Judas Iscariote y el impacto de su decisión en la historia de la humanidad. Descubrirás cómo su acto, aunque trágico, cumplió las profecías y abrió el camino para la salvación. Además, reflexionaremos sobre las lecciones que podemos extraer de su historia para nuestra vida diaria. Te prometo que, al final de este recorrido, tendrás una comprensión más clara de los desafíos y las oportunidades que enfrentamos todos los días en nuestra búsqueda espiritual. No te lo pierdas. La traición de Judas es un tema de profunda reflexión en el contexto del devocional católico, ya que nos confronta con las complejidades del pecado y la redención. En un mundo donde el materialismo y la ambición son frecuentes, la historia de Judas nos sirve como una advertencia clara. En la sociedad actual, es común ver cómo las personas pueden ser tentadas por el dinero y el poder, olvidando los valores espirituales y morales. La traición de Judas nos recuerda que incluso aquellos cercanos a la fe pueden caer en tentaciones. Para los católicos, la figura de Judas representa el lado oscuro de la condición humana, donde el amor al dinero y el egoísmo pueden llevar a actos de gran magnitud. La Biblia nos enseña que Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata, un acto que, aunque trágico, fue parte del plan divino. Este evento es crucial para entender la pasión de Cristo y su significado en la salvación de la humanidad. La traición de Judas no solo fue un acto de maldad, sino también un cumplimiento de las profecías que anunciaban la muerte de Jesús. La historia de Judas también nos invita a reflexionar sobre la importancia del arrepentimiento. Aunque Judas se arrepintió de su acción, su remordimiento no fue suficiente para salvarlo. Su suicidio posterior es un recordatorio de que el arrepentimiento debe ser auténtico y acompañado de acciones que demuestren un cambio de corazón. En el contexto de la vida cristiana, es fundamental entender que el arrepentimiento no es solo un sentimiento, sino una transformación interior que se manifiesta en la vida diaria. En el devocional católico, la traición de Judas nos recuerda la importancia de mantener la fe y la integridad en momentos de tentación. La vida espiritual está llena de desafíos y pruebas, y es en estos momentos donde nuestras decisiones pueden tener un impacto profundo. La historia de Judas nos enseña que, a pesar de nuestras debilidades y errores, siempre hay un camino hacia la redención a través del arrepentimiento y la fe en Dios. La historia de la traición de Judas, una decisión que cambió la historia, nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y la importancia de nuestras decisiones. Tu opinión es valiosa y puede enriquecer la comprensión de todos. Por eso, te animamos a suscribirte y participar en las discusiones. Tus comentarios y feedback son esenciales para seguir profundizando en este tema complejo y apasionante. Tu voz cuenta. La traición de Judas es un evento trágico que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y prioridades. Para comprender mejor esta historia y aplicar sus enseñanzas a nuestra vida diaria, es fundamental establecer claros objetivos y pasos prácticos. En primer lugar, debemos reconocer el peligro de permitir que el amor al dinero o a los bienes materiales nos ciegue. Judas, al aceptar las 30 monedas de plata, permitió que su codicia lo llevara a traicionar a Jesús. Para evitar caer en un error similar, es esencial examinar nuestras propias motivaciones y deseos. ¿Qué es lo que más valoramos en nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestros principios por el dinero o el éxito material? Reflexionar sobre estas preguntas nos ayudará a mantenernos en el camino correcto. Además, es crucial recordar la importancia del arrepentimiento genuino. Aunque Judas reconoció su error y devolvió las monedas, su arrepentimiento llegó demasiado tarde. Para nosotros, el arrepentimiento debe ser inmediato y sincero. Cuando cometemos un error, debemos actuar rápidamente para corregirlo y buscar la reconciliación. Por ejemplo, si hemos herido a alguien con nuestras palabras o acciones, debemos disculparnos de inmediato y trabajar para reparar el daño causado.
Otro aspecto clave es la comprensión de que nuestras decisiones tienen consecuencias. Judas no pudo prever las terribles consecuencias de su traición, pero su acción cambió el curso de la historia. Del mismo modo, nuestras decisiones diarias pueden tener un impacto significativo en nuestra vida y en la de los demás. Por ello, es importante actuar con prudencia y considerar las posibles repercusiones de nuestras acciones. La historia de Judas nos recuerda la misericordia de Dios. A pesar de la traición, Jesús ofreció a Judas la oportunidad de arrepentirse. Esta misericordia nos invita a confiar en la bondad divina y a buscar su perdón cuando nos equivocamos. En nuestra vida cotidiana, debemos imitar esta misericordia, siendo comprensivos y compasivos con los demás, incluso cuando cometen errores. En resumen, la traición de Judas nos enseña valiosas lecciones sobre el peligro de la codicia, la importancia del arrepentimiento, las consecuencias de nuestras decisiones y la misericordia de Dios. Al reflexionar sobre estos puntos y aplicarlos a nuestra vida, podemos crecer espiritualmente y evitar los mismos errores del pasado. La traición de Judas Iscariote no es solo un evento histórico, sino una lección eterna sobre las consecuencias de nuestras decisiones. En el contexto de un devocionario católico, este acto nos enfrenta a un problema urgente, la lucha interior entre el amor a Dios y el amor al dinero. Este conflicto no es exclusivo de la antigüedad, es una batalla que cada uno de nosotros enfrenta en nuestra vida diaria. Consideremos un ejemplo contemporáneo, un empresario que, en busca de ganancias, decide falsificar documentos. Al principio, parece una decisión insignificante, pero a medida que avanza, se sumerge en un ciclo de mentiras y engaños. La codicia, como el dinero que Judas recibió, nubla su juicio y lo lleva a traicionar sus principios y valores. Este empresario, al igual que Judas, se encuentra en un punto de no retorno, donde las consecuencias de sus acciones pueden ser devastadoras. El arrepentimiento genuino es otro aspecto crucial que resalta la importancia de este relato. Después de su acto, Judas se da cuenta de la gravedad de su error y busca redención. Sin embargo, su arrepentimiento llega demasiado tarde. Esta historia nos recuerda la importancia de actuar con integridad y buscar la redención antes de que sea demasiado tarde. En nuestra vida cotidiana, esto puede significar reconocer nuestros errores temprano y trabajar activamente para corregirlos. La traición de Judas también nos enseña sobre la naturaleza humana y la necesidad de la misericordia divina. Aunque Judas cometió un acto imperdonable, su historia nos muestra que no estamos condenados a repetir sus errores. La misericordia de Dios es infinita y siempre disponible para aquellos que buscan redención. Este mensaje es especialmente relevante en un mundo donde los errores pueden parecer insuperables. En resumen, la traición de Judas es una advertencia sobre el peligro de priorizar el dinero sobre Dios y la importancia del arrepentimiento genuino. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y a buscar la guía divina en nuestras vidas diarias. Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles de Jesús, es recordado en la historia por su traición. Su acto de entregar a Jesús a las autoridades por 30 monedas de plata es un evento central en la narrativa cristiana. Este acto, aunque trágico, tenía un propósito divino, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento y abriendo el camino para la redención de la humanidad a través de la muerte y resurrección de Jesús. La traición de Judas nos hace reflexionar sobre el peligro de poner el amor al dinero por encima del amor a Dios. En el Evangelio de Mateo, Jesús advierte a sus discípulos, el amor al dinero es la raíz de todos los males, Mateo 6:24. Judas, al aceptar las 30 monedas de plata, demuestra una falta de fe y una atracción hacia el poder y la riqueza terrenales. Este acto es un recordatorio de la tentación constante que enfrentamos en nuestra vida cotidiana. El arrepentimiento genuino es otro tema clave en la historia de Judas. Después de entregar a Jesús, Judas se arrepintió profundamente de su acto. Según el Evangelio de Mateo, Judas, que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, Mateo 27, 3-4. Aunque su arrepentimiento fue sincero, no fue suficiente para evitar las consecuencias de su traición. Su acto final de desesperación, el suicidio, es un recordatorio de la gravedad del pecado y la necesidad de un arrepentimiento auténtico y oportuno. La traición de Judas también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y la posibilidad de redención. Aunque Judas cometió un acto grave, su historia nos recuerda que todos somos capaces de pecar y que la misericordia de Dios es infinita. La Iglesia Católica, a través de sus enseñanzas y sacramentos, ofrece caminos de redención y reconciliación. El sacramento de la confesión, por ejemplo, permite a los creyentes arrepentirse de sus pecados y recibir la absolución, renovando su relación con Dios. La traición de Judas es un ejemplo poderoso de cómo los actos humanos pueden influir en la historia divina. Aunque Judas actuó por motivos personales, su acción se integró en el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Este evento nos enseña que, a pesar de las acciones humanas, Dios tiene el control y puede transformar el mal en bien para cumplir sus propósitos. Esta perspectiva nos invita a confiar en la providencia divina y a ver el sentido más profundo en los eventos de nuestra vida.
La traición de Judas nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos en nuestra vida diaria. En el contexto de un devocionario católico, es crucial aplicar las enseñanzas de su historia a nuestras propias vidas. Por ejemplo, en el ámbito laboral, podemos encontrarnos con situaciones en las que se nos ofrece una promoción o un aumento salarial a cambio de actuar contra nuestros principios éticos. En tales momentos, es fundamental recordar el peligro de amar más el dinero que a Dios. Podemos recurrir a la oración y a la reflexión para discernir qué es lo correcto y mantener la integridad de nuestras acciones. En el ámbito familiar, la traición puede manifestarse de diversas maneras, como mentir a nuestros seres queridos para evitar conflictos. Sin embargo, estas mentiras pueden tener consecuencias profundas y dañinas a largo plazo. La historia de Judas nos recuerda la importancia del arrepentimiento genuino. Cuando nos damos cuenta de que hemos actuado mal, debemos buscar la reconciliación y perdonar, tanto a nosotros mismos como a los demás. Esto no solo fortalece nuestras relaciones, sino que también nos acerca a Dios. En la vida espiritual, es común enfrentar tentaciones que nos llevan a priorizar nuestras necesidades materiales sobre nuestra fe. Por ejemplo, podemos sentirnos tentados a no asistir a la misa dominical porque preferimos dormir o realizar actividades que consideramos más placenteras. En estos momentos, debemos recordar la traición de Judas y entender que las decisiones que tomamos tienen consecuencias eternas. La disciplina y la constancia en nuestra práctica religiosa nos ayudan a mantenernos firmes en nuestra fe y a evitar caer en la tentación. Para implementar estas enseñanzas, es útil establecer rutinas diarias de oración y reflexión. La lectura de la Biblia y la participación en actividades parroquiales nos proporcionan un marco sólido para nuestra vida espiritual. Además, buscar el apoyo de la comunidad católica y compartir nuestras experiencias con otros creyentes nos ayuda a crecer en la fe y a enfrentar las dificultades con valentía. Es importante recordar que el arrepentimiento genuino y la búsqueda de la redención son siempre posibles. La historia de Judas nos muestra que, a pesar de sus errores, su arrepentimiento abrió el camino para la redención de la humanidad. Este mensaje de esperanza nos recuerda que, independientemente de nuestros fallos, siempre podemos recurrir a la misericordia de Dios y comprometernos a vivir una vida más alineada con sus enseñanzas. En el contexto de la traición de Judas, es crucial examinar las motivaciones y consecuencias de sus acciones para comprender plenamente su impacto en la historia de la fe cristiana. Según los evangelios, Judas fue tentado por el deseo de riqueza y poder, un ejemplo claro de cómo el amor al dinero puede corromper el corazón humano. Este punto es subrayado por el teólogo René Girard, quien argumenta que la traición de Judas es un reflejo del pecado original, donde el egoísmo y la codicia llevan al sufrimiento y la muerte. Para ilustrar este punto, consideremos la parábola del sembrador en Mateo 13:22, donde Jesús describe cómo las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas sofocan la palabra de Dios en el corazón de una persona. En el caso de Judas, estas preocupaciones lo llevaron a traicionar a su maestro. Este pasaje nos recuerda que la codicia puede ser un obstáculo insuperable en el camino hacia la santidad. El arrepentimiento de Judas, aunque tardío, es un modelo de redención posible. San Pablo, en su carta a los Romanos 13:12, nos exhorta a despojarnos de las obras de las tinieblas y a vestirnos con las armas de la luz. Aunque Judas no vivió para ver la resurrección de Cristo, su arrepentimiento tras la traición nos muestra que nunca es demasiado tarde para buscar la misericordia de Dios. El impacto de la traición de Judas en la historia de la Iglesia es inmenso. La crucifixión de Jesús, como profetizó en Juan 12:32, se convirtió en el momento culminante de la salvación humana. A través de su muerte y resurrección, Jesús abrió el camino para la redención de todos los hombres. Este evento central de la fe cristiana subraya la importancia de la fidelidad y el amor incondicional, valores que Jesús mismo personificó. En conclusión, la traición de Judas nos enseña valiosas lecciones sobre las consecuencias del amor al dinero y la importancia del arrepentimiento genuino. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias debilidades y a buscar la gracia de Dios en nuestras vidas diarias. Al final, el acto trágico de Judas no solo cumplió las profecías, sino que también nos recordó el poder transformador del amor divino y la redención. La historia de Judas nos recuerda la importancia de la fe y la fidelidad en nuestra vida espiritual. Encontramos en San Pablo, quien también traicionó a la iglesia primitiva antes de convertirse, un ejemplo de arrepentimiento y conversión. Su transformación desde un perseguidor de cristianos a un apóstol eminente es un testimonio del poder del arrepentimiento y la misericordia divina, Hechos 9:1-19. En resumen, la traición de Judas nos ofrece una lección profunda sobre las consecuencias del amor al dinero y la importancia del arrepentimiento. A través de la reflexión y el estudio, podemos encontrar en esta historia un camino hacia una fe más auténtica y comprometida. La traición de Judas es un tema complejo que ha sido objeto de estudio y debate durante siglos. Los expertos en teología y estudios bíblicos han ofrecido diversas perspectivas sobre sus motivaciones y el impacto de su acción. Por ejemplo, el teólogo alemán Rudolf Bultmann sugirió que Judas actuó como un catalizador en el plan divino, acelerando los eventos que llevaban a la crucifixión y resurrección de Jesús.
Este punto de vista sugiere que, aunque sus intenciones fueran malvadas, su acción fue utilizada por Dios para un propósito mayor. Otro aspecto interesante es el valor de las 30 monedas de plata que Judas recibió. En términos actuales, esta cantidad sería aproximadamente 430 euros, una suma considerable en aquella época. Este detalle subraya la importancia del dinero en la vida de Judas y cómo este deseo lo llevó a traicionar a su maestro. El arrepentimiento de Judas también ha sido objeto de análisis. Según el Evangelio de Mateo, Judas se arrepintió de su acción y devolvió las 30 monedas a los sacerdotes, pero ellos se negaron a aceptarlas. Este acto de arrepentimiento es significativo porque muestra que, aunque Judas cometió un error grave, todavía tenía la capacidad de reconocer su error y buscar redención. La traición de Judas nos recuerda la importancia de la fe y la fidelidad en la vida espiritual. La tentación del dinero y el poder pueden ser poderosas, pero es crucial mantenernos firmes en nuestra fe y en nuestro compromiso con Dios. Como dice el teólogo José Antonio Pagola, la traición de Judas nos enseña que no hay traición más grande que la que se comete contra uno mismo al traicionar los valores y principios que uno profesa. Es importante reflexionar sobre cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestra vida diaria. La historia de Judas nos invita a examinar nuestras propias prioridades y asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con los valores y principios que profesamos. Recordemos que, aunque todos cometemos errores, siempre hay tiempo para el arrepentimiento y la redención. La traición de Judas Iscariote es un evento clave en la historia cristiana que nos ofrece valiosas lecciones. Primero, subraya el peligro de permitir que el amor por el dinero prevalezca sobre nuestra fe y nuestra relación con Dios. Judas, al vender a Jesús por 30 monedas de plata, demostró cómo el apego material puede nublar el juicio y llevar a decisiones desastrosas. En segundo lugar, la historia de Judas nos recuerda la importancia del arrepentimiento genuino. Aunque su acto fue trágico, su arrepentimiento posterior y su reconocimiento de su error son ejemplos de cómo Dios puede perdonar y redimir, incluso en los momentos más oscuros. Este aspecto es fundamental para nuestra vida espiritual, ya que nos enseña a buscar la misericordia divina y a trabajar hacia nuestra propia redención. Además, la traición de Judas cumplió las profecías bíblicas y abrió el camino para la redención de la humanidad. Este evento, aunque doloroso, fue parte del plan divino que culminó en la crucifixión y resurrección de Jesús. Comprender este contexto nos ayuda a ver cómo Dios puede utilizar incluso las acciones más negativas para lograr su propósito mayor. Para aplicar estas ideas en nuestra vida diaria, es crucial reflexionar sobre nuestras propias prioridades y asegurarnos de que nuestra relación con Dios esté siempre en primer lugar. Debemos evitar el apego material y buscar el arrepentimiento cuando cometemos errores. Recordemos que Dios siempre está dispuesto a perdonar y guiarnos hacia la redención. Te animamos a profundizar en estos temas a través de la lectura de la Biblia y la reflexión personal. Participa en nuestra comunidad de devocionario católico para compartir tus pensamientos y experiencias, y juntos podremos crecer en nuestra fe y espiritualidad. No dejes pasar esta oportunidad para fortalecer tu relación con Dios. La historia de Judas Iscariote nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y prioridades. En la vida cotidiana, todos enfrentamos tentaciones similares, aunque quizás de menor magnitud. El amor al dinero y las riquezas materiales puede cegarnos, llevándonos a comprometer nuestros principios y valores más profundos. Es crucial recordar que, al igual que Judas, nuestras acciones tienen consecuencias que pueden afectar no solo nuestras vidas, sino también las de los demás. La traición de Judas nos enseña la importancia de mantener una relación íntima y auténtica con Dios. En el Evangelio, Jesús nos advierte sobre la necesidad de vigilar y orar para no caer en tentación. La oración y la meditación diaria nos ayudan a fortalecer nuestra fe y a discernir entre lo que es verdaderamente importante y lo que no lo es. Al mantenernos cerca de Dios, podemos evitar el peligro de ser arrastrados por el deseo del dinero o el poder. Además, la historia de Judas nos ofrece una lección sobre el arrepentimiento y la misericordia divina. Aunque Judas cometió un acto irreparable, la enseñanza de la Iglesia nos recuerda que nunca es tarde para el arrepentimiento. La misericordia de Dios es infinita y siempre está dispuesta a acoger a aquellos que se arrepienten de corazón. Este mensaje de esperanza debe inspirarnos a buscar la reconciliación y el perdón en nuestras propias vidas, tanto con Dios como con nuestros hermanos y hermanas. Finalmente, la figura de Judas nos impulsa a explorar más a fondo las profundidades de la fe y la espiritualidad. La reflexión sobre su historia nos lleva a preguntarnos sobre nuestras propias debilidades y fortalezas, y a buscar respuestas en la riqueza de la doctrina católica. Que la memoria de Judas Iscariote nos sirva como un recordatorio constante de la necesidad de vivir con integridad y de buscar siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Recuerda siempre, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Mateo 6:33. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo.
Nos encantaría saber tu opinión.